Ok, ok, listo, sí, ya. Este, Buenos días a todos. Nuestro grupo le da la cordial bienvenida a nuestra ponencia, como ya lo adelantó la profe, globalización en la investigación y el desarrollo. Y nuestro equipo está conformado por Aurelio Dionisio, Díaz Gabriela, Lugo Dayana y quien les habla, Mario Zambrano. Dentro de los temas a abordar, y ya lo destacó la profesora, está el proceso de innovación, el componente humano y la creatividad. También está lo que es la cultura de innovación y medición del desempeño innovador. Seguidamente, la formulación, evaluación y selección de proyectos de investigación y desarrollo. Asimismo, la gerencia de proyectos de investigación, de desarrollo e innovación, y también la globalización desde la óptica, desde la ética y utopía. Siguiente, por favor. A continuación, se destacará como primer aspecto lo que es el proceso de innovación, el componente humano y la creatividad. Siguiente, por favor. El proceso de innovación. Y destaca que todas las empresas, de un modo u otro, innovan, ya que su competitividad y continuidad dependen de ello. No obstante, pocas empresas son conscientes de lo que hacen. Estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística ha desvelado que solo aproximadamente un tercio de las empresas declaran ser innovadoras de una manera consciente. Al respecto de ello, es conveniente resaltar que la innovación se define como la aplicación de ideas, prácticas, conceptos, productos y servicios novedosos que incrementan la productividad. Un elemento esencial de una innovación es su aplicación exitosa desde la forma comercial. No basta con inventar algo, sino que es necesario introducirlo en el mercado para que la gente lo disfrute. De acuerdo a ello, se plantea la interrogante de por qué innovar, y especifica que en el mundo de los negocios y más allá aún en el ámbito del mercado, no basta con elaborar un producto o brindar un servicio para que el cliente lo acepte. Las bondades de los productos ofrecidos, unos y otros contextos, deben reunir ciertos atributos que le permitan al cliente la posibilidad de cubrir al menos alguna necesidad insatisfecha y al mismo tiempo se sientan altamente motivados para adquirirlo. Con respecto a ello, en los procesos de negocio de una empresa se debe considerar el proceso de la innovación que parte de la generación de ideas innovadoras. Pasa por una prueba de su viabilidad y culmina con la comercialización del producto, servicio o proceso. Para realizar este proceso, y es necesario también abordarlo, la innovación sistemáticamente nos debemos apoyar con el conocido método de gestión de proyectos que se abordará posteriormente. Siguiente, por favor. Ahora bien, ahora se destaca lo que es el componente humano, factor primordial, y especifica que el cerebro humano es una estructura magnífica formada por sistemas de energía altamente especializados y multiordenados, dotados de todos los instrumentos necesarios para ayudarnos a lograr cualquier cosa que deseamos. Es importante aplicar o expresar que su capacidad no ha sido medida por nadie. Sabemos que tiene un potencial incalculable y puede ser perfectamente moldeable mediante los estímulos apropiados y el aprovechamiento de todas las partes que los integran. Y haciendo referencia a lo que expresa la lámina, al tema de innovación, nos remite necesariamente al ser humano, que es artífice fundamental de todos los cambios, mejoramientos y modificaciones que hoy se perciben en el entorno. Por tanto, desde sus inicios, el hombre en la Tierra ha buscado mejores condiciones de vida, avances y desarrollos en la ciencia, una mejor sensación de felicidad, un mejor nivel de vida, es decir, ha estado en la búsqueda del progreso, el bienestar y la superación. Por lo general, si se da una mirada a la historia, indudablemente se registra una serie de eventos, descubrimientos y hechos trascendentales que han dado respuesta a las necesidades y deseos del hombre mediante el proceso de la creación y de la innovación. En efecto, en la dinámica de innovación, el ser humano requiere de otro como referente y en este sentido depende de esa relación para satisfacer la mayoría de sus necesidades, incluyendo las de tipo social, en un ambiente de sobrevivencia. Todo individuo crece, se desarrolla y participa de un grupo humano, hace parte de una red de integración y aspira a comunicarse con los demás. Asimismo, influye y es influido.
De esta forma, sus redes de comunicación tienden a convertirse en un sistema de interacción colaborativa llamado más comúnmente participación. Siguiente, por favor. Ahora bien, ahora se abordará lo que es el proceso de la creatividad. Y según la visión de la ONU, la define que es la verdadera riqueza de las naciones del siglo XXI. También se le atribuye que defiende el papel de la creatividad y la innovación en la solución de problemas sociales apremiantes. Otra conceptualización que se le da se refiere a la cualidad inherente al ser humano, que integra procesos de pensamiento divergente y convergente, dando al individuo el potencial para hallar problemas, entenderlos y resolverlos mediante el empleo de métodos no tradicionales a fin de obtener resultados novedosos y originales. Y con respecto a lo antes planteado, en el último cuarto del siglo XX, la creatividad pasa a ser un concepto que solo se asocia al mundo del arte o de la empresa publicitaria, a ser el objetivo importante de desarrollar en el ámbito de la educación y a entenderse como una de las principales ventajas competitivas de una empresa. También hoy día existen formación y programas de desarrollo de la creatividad en universidades, escuelas, negocios. La EOI ha sido pionera en definirla como uno de los ejes prioritarios en prácticamente los países desarrollados. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de los temas asignados están o se encuentran los principios heurísticos, la cual hace referencia a que se debe convertir el hábito de pararte y prestar atención al porqué de las cosas. También enfocas tus energías creativas en unos pocos temas que te interesan de forma genuina y trabaja en esos temas a conciencia durante semanas o meses. De igual manera, otro de los principios está, evita las definiciones demasiado reducidas de los problemas, intenta utilizar definiciones más amplias. A su vez, intenta generar ideas útiles y originales a través de nuevas asociaciones entre cosas ya conocidas. De igual manera, cuando necesites ideas creativas, recuerda tres aspectos: atención, escape y movimiento. Otra de ellas es párate y examina con cuidado las ideas de las que te reíste la primera vez que las oíste. A su vez también reconoce que tu corriente de pensamiento y tus patrones de juicio no son inherentemente buenos o malos, solo son lo que piensas ahora, basados básicamente en patrones del estado, del pasado, perdón. Y por último, esfuérzate por desarrollar e implementar al menos una de las ideas que ya hayas generado. Ahora bien, ahora como se plantea la interrogante, que también fue uno de los temas asignados, que dice de cómo medir la innovación en el contexto de las teorías emergentes y convergentes, según Amaro y Robles en el año 2020. Las tecnologías emergentes y convergentes se emplean como términos para referirse al surgimiento y a los procesos de convergencia de nuevas tecnologías. Estas cuentan con potencialidades técnicos, económicos, sociales importantes que pueden modificar sectores completos en la industria o incluso crear nuevos sectores, a los que también les ha valido el adjetivo de tecnologías disruptivas. Estas tecnologías influyen en las estructuras científicas y tecnológicas al proponer nuevas técnicas, enfoques, marcos teóricos, metodológicos en la producción y la validación de nuevos conocimientos. Dichos enfoques demandan la vinculación de dos niveles tradicionalmente separados y tenemos la investigación del corte cuantitativo y la investigación del corte cualitativo. Asimismo, se requiere considerar un enfoque multidisciplinario que permita la construcción de un esquema explicativo lo más complejo posible. Esto, a su vez, requiere de un análisis multinivel y de la discusión epistemológica sobre la definición de las preguntas de investigación. En las últimas décadas, el surgimiento de las nuevas ciencias y tecnologías y la convergencia de diversas disciplinas ha implicado modificaciones en la manera tradicional de la producción, uso y diseminación de los nuevos conocimientos. Estos cambios han llamado la atención de diversos académicos en las ciencias sociales, quienes han propuesto distintos enfoques para estudiarlos, como
son los sistemas de innovación, la triple hélice, la nueva producción de conocimiento, modo 1 y 2, que ya se tocó en exposiciones anteriores, por mencionar las más populares. Para dar cuenta de las nuevas dinámicas, ha sido necesario movilizar diferentes indicadores sobre el avance científico, tecnológico y de innovación. Los estudios de nuevas ciencias y tecnologías, como la nanociencia, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia cognitiva, las tecnologías de información y la ciencia genómica, han mostrado la importancia de buscar modernas formas de verla en su relación con la sociedad. Ahora se abordará lo que es lo que hace referencias con las capacidades de innovación. Y según ARIA, en el año 2015, las capacidades de innovación aluden a la habilidad de empresas para generar y transformar ideas y conocimientos con el propósito de aprovechar las oportunidades de mercado. En cuanto a este estudio, y lo manifiesta y lo expresa la lámina, existen tres grandes perspectivas. La primera de ellas es la funcionalista, la segunda, proceso, y la tercera, la de activo. La primera analiza la capacidad de innovación que debe desarrollar las distintas áreas funcionales, y la segunda, que es la de proceso, se ocupa de entenderlas en función de las etapas de procesos de innovación, desde la generación de ideas hasta la comercialización del producto. Y por su parte, la tercera concibe la capacidad de innovación en relación con los dos tipos de innovación, principalmente de producto y de proceso. Esta última ha venido ganando protagonismo porque sintetiza aspectos de dos principales enfoques, dado que el desarrollo de nuevos y mejorados productos y procesos implica la convergencia de los departamentos de empresas de investigación y desarrollo, talento humano, mercadeo, finanzas, entre otros, y la realización de distintas actividades de innovación. Ahora bien, siguiente, por favor. Se hará mención ahora sobre la cultura de innovación y medición de desempeño innovador. Aquí entra un modelo de cultura de innovación del autor Rao y Westenau en el año 2013. Y esta teoría se centra en dividir en 6 bloques dinámicamente interdependientes, rasgos culturales de la innovación. Entre ellos se destacan recursos, procesos, resultados, valores, comportamiento y clima. Cada uno de ellos consta de 3 factores de primer orden que la componen en 3 elementos, y que resalta que los 2 primeros bloques, es decir, los recursos, procesos y resultados, son más fáciles de entender y observar, por lo que se catalogan como bloques racionales o concretos. En cambio, los otros 3 descuidan o se descuidan, como lo son los valores, comportamiento y clima. ¿Y por qué esto? Porque se miden con menor frecuencia o son complejos de medir. Se les denomina bloques emocionales o abstractos, no son tangibles. La parte de recursos, la parte de recursos abarca 3 factores clave para la innovación. Entre ellos están las personas, sistemas y proyectos. Se considera que el primero es un elemento crítico que impacta en los valores y climas de organización, así como la interrelación con el entorno para colaborar en la realización de proyectos de innovación. Y tenemos que, dentro de los procesos, en el mismo se declara el camino a ejercer para desarrollar la innovación e implementarla en la organización. ¿Qué quiere decir? Que desde la creación de ideas hasta el producto o servicio final, por lo que los factores contemplados para este bloque se denominan ideación, concreción y realización. Con respecto a lo que aborda lo que son los resultados, la misma manifiesta que el éxito de la innovación se refleja en 3 niveles. Tenemos el externo, cuando los clientes y competidores reconocen la actuación innovadora de la organización. De igual manera tenemos el empresarial, que al representar un rendimiento económico y financiero como consecuencia de sus acciones innovadoras. Y por último tenemos el personal, que al aprender a implicarse en cada uno de los integrantes de la entidad con los valores y conductas que armonicen la cultura de innovación. Con respecto, y se hace referencia a los valores, tenemos
que expresa que las prioridades de la organización se atañen en moldear el uso de recursos, procesos y esfuerzos para promover el emprendimiento, la creatividad, el aprendizaje continuo como comportamientos característicos para accionar los miembros de la organización. Con respecto al aspecto de comportamiento, esta refiere a la forma de actuación del personal ante la innovación y la voluntad de adaptación al cambio. Y con respecto al clima, la misma contempla la dinámica adoptada en la vida del trabajo, basada en que, bueno, en colaboración, en confianza, en entusiasmo, simplicidad y disposición para qué, para asumir riesgos, fomentar el aprendizaje y el pensamiento creativo que pueda facilitar el rendimiento personal en los proyectos encauzados a innovar. Siguiente, por favor. Ahora bien, acá se destaca un pequeño concepto sobre la medición del desempeño innovador y que la misma aluden a la habilidad de la empresa para generar y transformar ideas y conocimientos con el propósito de aprovechar qué cosa, las oportunidades de mercado, por supuesto. Esta parte lo que busca es evaluar el desempeño de las tareas y el desempeño contextual a través de la aplicación de qué, de diferentes herramientas y sistemas. Se deben crear, como lo manifiesta la lámina, indicadores debidamente de acuerdo al contexto a evaluar. La medida de desempeño de la innovación es una de las preocupaciones de la gestión empresarial actual. Sin embargo, no todas las empresas disponen de un proceso sistemático o estándar que permita capturar los resultados de sus actividades de innovación tecnológica. Dicho todo esto, se debe crear un indicador para la medida de un desempeño innovador que sintetiza los posibles efectos de las actividades de innovación tecnológica. Esta medida solo pretende mostrar los esfuerzos o los resultados pasados de las empresas en este ámbito. También abarca construir una orientación sobre lo que es necesario hacer para obtener resultados en el futuro. Es decir, con ella se trata de desentrañar el potencial de tales actividades para crear una ventaja competitiva sostenible. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí se determina o se hace como un proceso comparativo entre cultura de conocimiento y cultura de innovación. Y esto es sustentado según López y Roldán en el año 2019 y que a partir de la definición de cultura de conocimiento como un estilo de vida organizacional que empodera a las personas y las motiva a crear, compartir y aplicar el conocimiento para alcanzar un éxito y beneficios organizacionales consistentes. Aquí se da una estrecha relación con la gestión del conocimiento. El autor Nage, en el año 2016, en una revisión literaria, señala que las investigaciones se encuentran en relación entre la gestión del conocimiento y la cultura de innovación, y que esta es integrada con la cultura de la organización y los procesos de gestión, donde finalmente las organizaciones pueden esperar logros altamente sorprendentes y de gran beneficio. Además, este autor continúa y recopila autores que concluyen que los elementos como estructuras, prácticas, procedimientos y artefactos comunican y generan impacto positivo en la creatividad e innovación, y dichos elementos son construidos a partir de unas normas dentro de la cultura de las organizaciones. Finalmente, este mismo autor expresa que hay una estrecha o una brecha de cómo las organizaciones exitosas establecen vínculos entre la gestión del conocimiento y la cultura de la innovación. Ahora bien, se plantea la interrogante de cuál es el contexto de la cultura de innovación de los países Malasia, España, China y Alemania, y también cómo se ubica en América Latina. Acá hago mención de los países que tienen más publicación de trabajo de cultura de innovación y su impacto que tienen en las distintas organizaciones de su país.
y dice que el país con más publicaciones en cuanto a cultura de innovación se refiere a Estados Unidos, seguido de Reino Unido y China. Sin embargo, cuando el análisis se focaliza en la cultura de innovación en pequeñas y medianas empresas, los pymes, los países que más publicaciones tienen en este tema de cultura de innovación aplicado a estas pymes son Malasia 15, España 10, China 9, Alemania 6, Reino Unido igualmente 6. De manera general, los artículos versan sobre la importancia de la cultura de innovación, como lo dije anteriormente, en los procesos de transformación y mejoramiento. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los países en los que se realizan publicaciones relativas, el tema de estudio se encuentra en vía de desarrollo. No existen trabajos de este tipo en América Latina que resalte la importancia de la cultura de innovación en las distintas organizaciones. Tenemos ahora tendencias en el mundo con la cultura de innovación. Ahí, antes de comenzar a especificar estas tendencias, es necesario encauzar o destacar el concepto de innovación social, la cual está encaminada en generar impacto social en los diferentes países, creando alternativas de desarrollo de comunicación vulnerable, lo que hace a una empresa altamente competitiva, ya que como sociedad consumidora somos atraídos por compañías que aporten a la sociedad. Una de estas tendencias en el mundo tenemos el IA3 LATAM, que este es un programa que tiene como objetivo identificar, catalizar y difundir casos de éxito y emprendimiento social en Latinoamérica. Adicional, busca inspirar nuevas generaciones de emprendedores y fomentar que las pequeñas y medianas empresas sociales se conviertan en importante motor para el desarrollo económico de la región. Por otro lado, y la tenemos acá, se vienen desarrollando proyectos en Paraguay, donde incursionan en el medio de innovación, focalizándose en la sociedad como base principal del desarrollo y sostenibilidad. Y tenemos el TOPA, que ahí como lo manifiesta la lámina, y esta tendencia lo que busca o muestra es un mapa de ubicación del usuario y de transporte en la que se visualizan los buses que están dentro de un radio en tiempo real, ayudando a los usuarios a saber si el bus si el bus que necesita se está acercando. Se calcula que existen unos 800,000 usuarios de transporte público diarios, de los cuales actualmente el 5% utiliza esta app. Tenemos también otra tendencia aplicada que es muy conocida, que se llama Chronology, compañía mexicana que se focaliza en generar desarrollo y beneficio para la sociedad y medio ambiente, creando como proyecto innovador tecnologías que se encarguen de manufacturar papel ecológico, EPA, creado a partir de botellas recicladas de plástico, carbonato, calcio y piedra. Esto es sin utilizar agua ni químico. El papel mineral es más resistente que el estándar, no se rompe con las manos, resiste el agua y tiene la cualidad de ser fotodegradable. Dentro de estas tendencias también se aplican en Colombia algunas estrategias y la primera se ubica o se denomina teletrabajo. Esta se aplica, como lo dije anteriormente, en Colombia, y el teletrabajo se encuentra definido en el artículo 2 de la ley 1221 de 2008 como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse su presencia física en el sitio de trabajo. Tenemos lo que es otra estrategia aplicada también en el mismo país que se denomina Costurera Tejiendo Dinámicas Sociales. Y este proyecto desarrollado en el barrio Santa Ana de Santa Marta, Magdalena, beneficia a mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Consiste en la confección de uniformes escolares por pedido, actividad que se realiza desde sus hogares. Fíjense la importancia de esta aplicación. Y como último tenemos... y como último, destacado en la lámina, porque hay varios,
solamente se hizo fue una elección, considero las más resaltantes, y tiene que ver con el emprendimiento femenino indígena, potencial de la cultura guayú. Y esto es desarrollado en el departamento de La Guajira, en los municipios de Distracción, Fonseca, Barranca, Atonuevo, Albania, Maicao, Río Hacha, Urubia y Manaure. Consiste en la formación en producción y comercialización de artesanías indígenas, promoviendo la cultura e identidad de la región. Próxima, por favor. Ahora bien, esta última lámina encierra un poco sobre las políticas de innovación y desarrollo, pero desde el marco de nuestro país. Estos son antecedentes que busca la descentralización, innovación y tecnología y Sistema Nacional de Innovación. Y la misma aplica a que las políticas públicas constituyen la expresión decantada y genuina del interés general de la sociedad, sea porque su legitimidad deriva de un proceso legislativo, democrático o de aplicación de criterios y conocimientos técnicamente racionales a la solución de problemas sociales. Esto hace referencia a que se plantea que la política tecnológica está referida al área social de gobierno, encargada de qué? De orientar la ciencia y la tecnología, tanto nacional como importada, hacia las metas de desarrollo en el país que se proponga. Igualmente se sostiene que existen dos grandes divisiones de política de ciencia y tecnología, la explícita y la o también llamada directa, que consiste en leyes, decretos, resoluciones para la creación de instituciones, fondos, controles, incentivos, impuestos, subsidios, sistemas de información, con el objetivo de crear o fortalecer la infraestructura científico-tecnológico nacional. Y tenemos que, según este criterio, en la década de los 60, el Ministerio de Educación justifica la necesidad de estudiar la estructura y mecanismos del aparato administrativo que pueda servir al Estado venezolano para elaborar y poner en marcha de manera eficaz una nueva política puramente de ciencia y tecnología. Y esto hace referencia a que CONICI formula el primer intento de plan de ciencia y tecnología en el año 1976, de acuerdo con la Estrategia Global de Desarrollo para el periodo del 76 al 80. Se plantea acá un doble propósito. Primero, racionalizar la importación de tecnología foránea y mejorar su utilización en todos los niveles de actividad económica y social. Y segundo, sentar las bases para que en un próximo periodo el sistema científico y tecnológico local sea la fuente fundamental de la producción de alternativas que posibilite el desarrollo. Aquí se plantea. Es importante aclarar que en la actualidad, cuando las empresas poseen recursos económicos o tienen previsto obtenerlos, se dan a la tarea de buscar la forma de invertirlo. Todo ello con la finalidad de evitar pérdidas económicas producto de ciertos factores como por ejemplo la inflación y la devaluación. Ahora bien, cuando toman la decisión de invertir, pueden hacerlo de diversas maneras, pero las formas más frecuentes o las que normalmente se utilizan tienen que ver con el proceso empírico o sencillamente a través de proyectos. Cuando se realiza de forma empírica, es importante tener presente que esto se basa en la experiencia, observación y percepción de ciertos hechos que están vinculados directamente con la idea de negocio. En esta oportunidad, pues, se carece de repente de algunos análisis exhaustivos, estudios complementarios o comprobación de hechos y evaluaciones que permitan llegar a predecir si el proyecto pudiera o no ser viable, factible o rentable. Por otra parte, se tiene el proceso de inversión a través de proyectos. Los proyectos, si se quiere, es como un modo más organizado de hacer las cosas. Esto lleva una serie de etapas que son las que permiten quizás hacer inversiones de tipo más seguro. Por ejemplo, suele ser frecuentemente usada esta metodología porque es la que nos permite tener una decisión más clara sobre qué invertir, en qué o por qué invertir, ya que se utilizan procedimientos racionales y estos conllevan al alcance de ciertos objetivos propuestos. Pero, ¿qué es un proyecto? Para Mondragón, en el año 2017, un proyecto no es más que un plan o tarea
donde se recopila la información necesaria para llevar a cabo una unidad de acción. Supone una inversión y la utilización de recursos con el fin de, por ejemplo, obtener consumos incrementados de bienes o servicios. Pudiera ser el caso, sin embargo, no todos los proyectos se dedican exclusivamente a incrementar la producción de bienes o el consumo de bienes, sino también ofrecer servicios y desarrollar otro tipo de cosas que vayan en beneficio de una colectividad. Los análisis de los proyectos no pueden llegar a hacerse solo desde el punto de vista económico. Implica que se haga desde el punto de vista técnico, financiero, administrativo o institucional. Y la importancia de los proyectos va a radicar principalmente en la trascendencia que ellos tengan, el tamaño de los mismos y, por ejemplo, el impacto que a nivel económico, social o entre otros pueda llegar a generar. Los proyectos tienen ciertas etapas o fases. Algunos autores los esquematizan en 5 fases, mientras que otros solo en 3. Para efecto de esta investigación, pues escogí la opción de utilizar las 3 fases porque creo que es allí donde se engloba todo. La primera de las fases tiene que ver con la preparación y formulación de los proyectos. En esta etapa se identifica cuál es el problema, se perfila el proyecto y si al evaluarlo es válido o conviene, se procede a hacer su formulación. En la segunda de las etapas se tiene la ejecución y supervisión. Una vez que el proyecto está establecido, se procede a... Pero a su vez se supervisa cuál es la intención que durante el proceso de desarrollo y por ende de supervisión del proyecto, si existe alguna variable que de repente no esté dando el resultado esperado, o por el contrario, no se está haciendo uso correcto u óptimo de los recursos, entonces puede aplicarse oportunamente los correctivos. Y la tercera de las etapas tiene que ver con la evaluación. Es una etapa sumamente importante porque es en este momento en el que se reduce la incertidumbre, se logran predecir los flujos de entrada y salida de dinero y a su vez segregar y determinar qué pudiera llegar a ser un costo o qué pudiera llegar a ser un gasto. Se logra cuantificar el impacto y los beneficios que esto tiene en términos generales y se logra recoger información que es sumamente válida y necesaria para formular nuevos proyectos. Ahora bien, los proyectos también tienen sus características. Todo proyecto debe tener al menos un propósito, si no, no tiene razón de ser. Ellos nos permiten analizar la realidad, como les mencioné hace un momento. Cuando se decide llevar a cabo un proyecto, nosotros tenemos que identificar cuál es el problema, qué lo está ocasionando, por qué pudiera estarse dando, a quién pudiera estar impactando, entre otras variables que se analizan. Es por eso que en esta característica se indica que nos permite hacer quizás una revisión más a profundidad sobre la realidad existente. La tercera de las características es que los proyectos requieren el uso de recursos, tiempos y costos. Y además de eso, que el personal que esté a cargo de ellos debe estar calificado, porque como se dijo hace rato, si nosotros vamos a desarrollar un proyecto, debemos hacerlo o debemos hacer su análisis, como quien dice, desde 360 grados, o sea, todo lo que pudiera llegar a impactar a nivel económico, a nivel social, a nivel financiero, a nivel legal, entre otros. Los proyectos también tienen su clasificación y va a depender o se clasifican de acuerdo al tiempo, si son a corto, mediano o largo plazo. En función del sector productivo, pueden ser proyectos dirigidos al sector agropecuario, al sector industrial, comercial, de bienes y servicios, otros. De acuerdo al tipo de bien, si es en productos intermedios o bienes terminados, y de acuerdo al destino, pueden estar dirigidos a individuos o al sector privado, mejor dicho, donde se busca la satisfacción de las necesidades o requerimientos que tienen individuos particulares que confluyen en un mercado, o destinado al sector público que busca ofrecer soluciones y o desarrollo a una comunidad en general. Ahora bien, lo dicho antes está esquematizado acá, como lo mencioné. La primera de las etapas tiene que ver con la identificación. Nosotros conocemos cuál es el problema,
analizamos el entorno en general y si es adecuada, o sea, si nos conviene desarrollarlo, formulamos el proyecto. Posteriormente lo evaluamos, que también hablé de eso, y nuevamente determinamos, el proyecto pudiera llegar a ser viable o no, nos puede convenir o no. De ser no, se descarta o se reformula. Y de llegar a ser viable, entonces se procede a la ejecución y, por supuesto, a su gestión y finalmente a la liquidación. En este punto es importante aclarar lo que en la realidad existe, sobre todo en el agro, y lo digo con propiedad porque es donde trabajo. Algunas veces las tomas de decisiones que tienen que ver con inversión se hacen de manera muy empírica. No en todos los casos, pero sí suele ocurrir. Y esto se debe a que, por ejemplo, los productores están acostumbrados a hacer un trabajo a su manera, creen que es la fórmula correcta y pese a todo lo que este país ha cambiado, a la dinámica económica, a las dificultades y al modo tan distinto de manejar las cosas, pues ellos consideran que es la forma correcta de hacerlo y que de repente, como a mi vecino le funcionó realizar la inversión de este tipo, muy probablemente a mí también me va a funcionar. Bueno, suele ocurrir que algunas veces tienen la suerte y efectivamente el proceso de inversión funciona, llega a generar muchísima rentabilidad, pero en otros momentos pues se convierte sencillamente en pérdidas de dinero. Por su parte, también quizás hay unos productores emergentes que se están dando cuenta que nuestro país cambió y que cualquier decisión que tomemos, si no lo hacemos de modo correcto, va a generar inconvenientes y nos puede traer ciertas dificultades. Entonces prefieren asesorarse con expertos. En una oportunidad les manifestaba, muy orgullosamente lo vuelvo a hacer, hay una empresa, dos empresas que se llaman Agrotributo y Agroinformática. Ellos están conformados por un equipo multidisciplinario que se encarga de formar a los productores del agro. Y el director y dueño de esas empresas es el señor Gerardo Mendoza, egresado de la primera promoción de administradores de nuestra universidad. Es gente, bueno, que es un equipo muy sólido, multidisciplinario, muy bien formado, que están asesorando a nivel nacional desde hace muchísimos años a los productores del agro. Entonces ellos no solo los forman, sino que los orientan, les ayudan a desarrollar sus proyectos, les ayudan a manejar sus contabilidades, inclusive muchas veces hacen que sus negocios sean rentables. Ahora bien, es importante aclarar que el que manejemos el proceso de inversión de un modo tan organizado no garantiza 100% que se pueda tener éxito. Sabemos, sobre todo en nuestra economía, que pudiera ser muy cambiante, pero por lo menos el usar esta herramienta gerencial nos permite, si se quiere, disminuir los riesgos. Los proyectos también existen de varios tipos y para lo que a nosotros nos interesa en este momento, de acuerdo a la investigación, voy a definirle cuáles son los proyectos de innovación, de desarrollo y de investigación. Un proyecto de innovación no es más que un plan estratégico que permite crear nuevos productos o servicios para ofrecer una solución diferente. Este tipo de proyecto tiene ciertos propósitos, por ejemplo, ahorrar tiempo, llegar a más personas, proporcionar soluciones sostenibles y ser rentable. Y a su vez tiene ciertas características, como por ejemplo que debe existir una estrategia de investigación y desarrollo, que es necesario superar la mayoría de los aspectos anteriores, que suponen retos y que se necesita de un equipo creativo para ofrecer ciertas soluciones prácticas. Tal es el caso de lo ocurrido ya hace algunos años en Venezuela, con la implementación y desarrollo de la tecnología Pago Móvil. Todos ya la conocemos y pues podemos darnos cuenta que en términos generales funciona bastante bien. Esto no es más que una herramienta financiera muy innovadora que se desarrolló con el fin de poder hacer transferencias o percepción de dinero vía móvil, para lo cual se necesita exclusivamente que haya algún número de teléfono asociado. Entonces, si analizamos qué tanto se apega a este tipo de innovación a los propósitos, ya allí automáticamente al manejarnos de esta forma, al hacer, por ejemplo, transferencias de un modo tan inmediato y que se hacen efectivos en el acto, ya allí estamos ahorrando tiempo.
llegamos incluso a más personas, porque una de las debilidades que tenía el sector bancario es que en algunas oportunidades la institución financiera o física no podía llegar a ciertas comunidades. Ahora sí lo hace, solo que vía móvil. Y por supuesto, me imagino que para el banco pues le es un poco más rentable, porque inclusive por cada transacción que se hace se genera una comisión y ya allí tiene su beneficio el banco. En cuanto a los proyectos de desarrollo, no son más que propuestas de cambio que a partir de determinadas políticas y estrategias de acción buscan ampliar oportunidades y opciones de desarrollo para las personas. Los proyectos de desarrollo se estructuran tomando en consideración tres hipótesis. La primera de ellas, que se debe identificar lo más ciertamente posible los problemas. La segunda tiene que ver con la definición de los objetivos y la tercera con las estrategias de acción. Si se salta esta estructura y no se logran discernir las hipótesis presentes, de repente formular algún tipo de proyecto de desarrollo de un modo tan incierto pudiera ocasionar pérdidas y de repente su tiempo de vida útil pudiera llegar a ser más corto. Casi para terminar, abordo los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación parten de la necesidad de dar respuesta a un problema y para ello plantea una hipótesis que busca solucionar a través de una serie de estrategias o acciones. En estos proyectos deben existir un problema de investigación, un conjunto de estrategias y una fundamentación teórica que permita llevar a conclusiones diversas. Ahora bien, para nosotros poder realizar un proyecto de investigación, tenemos que tomar en consideración tres aspectos de interés. El primero tiene que ver con la idea de la investigación. Esta se obtiene a través de la vida cotidiana. El segundo tiene que ver con el planteamiento del problema. Es decir, una vez que ya hemos identificado el problema, se deben establecer líneas de trabajo, fijar objetivos y definir preguntas. Y el tercero tiene que ver con la elaboración del marco teórico. En esta etapa se lleva a cabo una revisión de la literatura y el investigador se asegura de que su proyecto se dirige a la consecución de nuevos conocimientos. Les traigo a colación un ejemplo que tiene que ver con este tipo de proyectos de investigación y es el llevado a cabo por el Banco Santander. Esta institución, con el propósito de ayudar al progreso de las personas, superar los desafíos que se presentan y crecer de manera inclusiva y sostenible, apuesta por tres conceptos claves para impulsar la empleabilidad: el aprendizaje continuo, el reciclaje profesional y la capacitación adicional. Entonces, para ello cuenta con un portal de becas Santander, que es un programa global único y pionero que busca contribuir tanto en el crecimiento personal como profesional de los individuos por medio de la capacitación en tecnología, idiomas, estudios, investigación, prácticas y liderazgo femenino. Ya para concluir, quisiera por favor que analicen la lámina que estoy presentando. Traté de simplificar la ponencia, pero en realidad hacer un proyecto no es una tarea tan fácil. Necesita que las personas a cargo, aparte de estar capacitados, posean disciplina, responsabilidad, constancia y por supuesto que estén muy alerta, porque de repente pudieran llegarse a dar situaciones que si no se controlan van a dirigir el proyecto y por supuesto el proceso de inversión directamente al fracaso. Les decía que trataba de mostrarles de un modo muy simple cuáles son las etapas de los proyectos, porque la intención es que pudiéramos guardar parte de esta información en nuestra memoria y en el momento que nos toque trabajar en ello podamos visualizarlo de un modo más sencillo. Todos los proyectos, y de acuerdo a la índole, tienen sus particularidades. Sin embargo, todos, casi que en general, cumplen con las mismas etapas que se las mencioné hace un momento. Por ejemplo, en la formulación se encuentra la identificación del problema, se generan o se obtiene información diversa y se procede a desarrollar las alternativas. Cuando la alternativa seleccionada o cuando se selecciona la alternativa,
se procede a evaluar su conveniencia o no. Y si funciona, teóricamente hablando, se procede a realizar el proyecto. Luego de que se realiza el proyecto, viene la ejecución en las áreas que lo hayamos diseñado. Y se supone que si hemos trabajado de un modo organizado y tomando en consideración los resultados que a futuro pudiéramos llegar a tener, se estima que sea viable y que sea correcto a nivel técnico, a nivel financiero, a nivel económico, a nivel administrativo y legal, entre otros. Bueno, por su atención, muchas gracias.